Buenas noches, desde hoy en Noticias Caracol Ahora analizaremos los principales hechos de la economía del país y del mundo. Bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desplome de los mercados mundiales. El precio del petróleo perdió más de la tercera parte en una sola jornada y quedó en menos de $35. La caída arrastró también a las principales bolsas del mundo, con pérdidas en algunos casos de más del 10%. Colombia también se sacudió al vaivén de la economía mundial. El dólar llegó a niveles nunca antes vistos, superando los 3.800 pesos. Y la bolsa de valores también tuvo que suspender su sesión tras una fuerte caída en los precios de las acciones. Analizaremos el tema con varios expertos. Un colombiano, cabeza de una de las más reconocidas compañías de financiamiento colectivo en Colombia y en Estados Unidos, enfrenta problemas financieros. Les contaremos de quién se trata, cuál es su empresa y cuáles son los reclamos que tiene a cuestas en Estados Unidos. La economía mundial está convulsionada, los precios del petróleo se derrumbaron a una velocidad pocas veces vista. Los mercados bursátiles abrieron la semana en picada, inclusive varias bolsas del mundo debieron suspender temporalmente sus operaciones. Veamos cómo ha sido la jornada caótica en el mundo. Un histórico desplome de los precios del petróleo y el temor generalizado de una recesión económica por el COVID-19 marcaron un complicado inicio de semana. En una sola jornada, el precio del petróleo perdió más de la tercera parte de su cotización, algo que pocas veces se había visto en los mercados. El barril de referencia Brent se cotiza a $36 y el WTI a $33. Este es uno de los desplomes de mercado más grandes que hemos visto. Solo ha habido un par de días en que se ha visto algo similar, en el peor momento de la crisis financiera de 2008 y un par de ocasiones en 1987. Y esto es muy similar. Este es un lunes negro. El pánico fue originado en los desacuerdos entre la OPEP y Rusia y las medidas de última hora de Arabia Saudita de aumentar su producción de crudo para salvar sus ingresos. Muchos temen que por este caos el precio se estabilice entre $20 y $30. Es uno de los productos más importantes y está en manos de dos de las superpotencias más grandes del mundo que no están de acuerdo. Esto se suma a un mercado que está lleno de ansiedad por la posible desaceleración económica mundial por el COVID-19. Es la tormenta perfecta. El sacudón en las bolsas no se hizo esperar. Tokio cayó más del 5%, los índices de China entre el 4 y el 6%. 8% se derrumbó la bolsa en Riad y la petrolera saudí Aramco perdió $320.000 millones en su valoración en solo 2 días. En Europa, Milán perdió 8%, Frankfurt se desplomó más de 6%. Algo parecido pasó con el IBEX 35 de España y el CAC 40 de París. Y la bolsa de Londres rozaba pérdidas del 7%. En América, Wall Street amaneció contagiado, con una caída del 7% en su índice Standard & Poor's. El Dow Jones y el Nasdaq cayeron más de 5%. Incluso interrumpieron su operación por 15 minutos para evitar mayores pérdidas. El presidente Trump cree que al final sus ciudadanos se beneficiarán del derrumbe del crudo, pues bajarán los precios de la gasolina. Entre tanto, la bolsa de Sao Paulo suspendió sus operaciones por media hora tras un derrumbe del 10%, mientras las acciones de Petrobras sufren un desplome de 24%. Como consecuencia, las monedas de nuestros vecinos, al igual que el peso colombiano, se devalúan a grandes pasos. Y los efectos de esa compleja jornada económica en el mundo también se sintieron con inusual fuerza en Colombia. La cotización del dólar llegó a niveles históricamente vistos, 3.847 pesos con 50 centavos, el máximo hoy en la bolsa de valores de nuestro país. Veamos cuáles pueden ser los primeros efectos en nuestra economía. La pregunta de los analistas es cuánto durará esta tormenta, porque dependiendo de eso, el precio del petróleo podría bajar aún más. En este momento, muchos agentes pronostican que el precio del petróleo, a pesar de estar en 31, podría caer a niveles de $20. Si eso fuera así, indiscutiblemente la tasa de cambio tendría oportunidades de llegar a los niveles de 4.000 pesos por dólar. El petróleo a menos de $60 afecta a las finanzas del Estado, generando problemas en todos los sectores que atiende el gobierno, como salud, educación, servicios públicos y demás.
Pero además la situación impulsa al alza los precios del dólar. Con un dólar histórico que casi llega a los 3.800 pesos, los productos que importamos y que consumimos van a estar más caros, lo que afectará el bolsillo de los colombianos. Un riesgo importante de que este año entonces empiece a materializar algo de presión al alza en estos bienes especialmente importados que van a afectar el bolsillo de la gente. Así que esos son los dos riesgos más importantes que estamos viendo para este año. También se afecta al turismo extranjero, las compras con tarjetas de crédito en dólares, las deudas estudiantiles en esta divisa y los créditos en empresas y el Estado en dólares. Las empresas que están endeudadas en dólares puedan tener más dificultades para pagar esas deudas y los proyectos de empresas o de inversionistas que quieren venir al país van a encontrar un entorno más difícil, más complejo, más incierto. La demanda interna de nuestro país también empieza a afectarse. Sin embargo, los grandes industriales aseguran que no pararán pese a la presencia del virus en el país y al dólar alto. A pesar de que hay algunos sectores que van a estar un poco más impactados en el inmediato plazo, podamos mantenernos vigentes y, como digo, con el país andando. Para el comercio, esta coyuntura puede afectar la confianza del consumidor, por lo que están preparando medidas para que el colombiano no deje de consumir y así no se afecte el crecimiento de la economía. Y para conversar sobre estos temas y los efectos en Colombia tenemos hoy a varios analistas. Mauricio Cárdenas, exministro de Minas y Energía, también exministro de Hacienda, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Arranco con usted, doctor Cárdenas, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. ¿Por qué están tan asustados los mercados? ¿Cuál es la preocupación? Buenas noches, Víctor. Bueno, en primer lugar, el coronavirus es el factor, digamos, que hoy genera más incertidumbre en el mundo porque no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Se habla de una posibilidad de que la economía mundial este año no crezca sino 1.5%, cuando hace 2 meses se hablaba de 3%. Eso en sí mismo está generando mucha incertidumbre. Los consumidores obviamente se afectan, pierden confianza y yo diría que ese es el primer elemento. Y el segundo es el petróleo, que tiene algo que ver con el coronavirus, pero tiene razones más de fondo, más estructurales. Y es que hay una sobreoferta mundial de petróleo en este momento, sobran 2 millones de barriles y esto significa que hay que hacer un ajuste. El ajuste se iba a hacer por la vía de una reducción de la producción de la OPEP, cosa que no se logró, entonces el ajuste se está haciendo por la vía de una caída en los precios para tratar de sacar del mercado a los productores menos eficientes, que son especialmente los de los Estados Unidos. Entonces son dos elementos, uno más duradero, el del petróleo, otro más coyuntural, el del coronavirus. Doctor Cárdenas, ya vuelvo con usted porque quiero preguntarle al doctor Mejía. Es que en la tarde estuve revisando el comportamiento de las principales monedas de la región y ve uno que el dólar sube mucho más en Colombia que en otros países. ¿Por qué esta situación? Bueno, Víctor, con las buenas noches. En parte porque ya desde Fedesarrollo habíamos anotado cómo Colombia hoy en día tiene una vulnerabilidad especial por un déficit en cuenta corriente que el año pasado superó el 4,3% del Producto Interno Bruto. Este año, sin el choque del coronavirus y con este choque que estamos viendo del precio del petróleo, nosotros estábamos estimando un ligero deterioro de este déficit en cuenta corriente al 4,4%. Pero este es un nuevo escenario. Este choque del coronavirus y el choque petrolero están ya generando revisiones de los escenarios de cómo esto va a impactar nuestra balanza comercial. Hoy en día tenemos alrededor de 40.000 millones de dólares en exportaciones. Esto, por supuesto, va a caer este nivel por el efecto del menor precio del petróleo y esto va a deteriorar, primero, nuestra balanza comercial, la va a hacer seguramente más deficitaria y segundo, va a ampliar el déficit en cuenta corriente. Entonces, en términos comparativos, Colombia, al ser un país petrolero con un déficit en cuenta corriente relativamente alto, pues suena como algo más vulnerable que otros países de la región. Doctor Mejía, ya regreso con usted. Quiero hacerle una pregunta al doctor Lloreda. La industria petrolera sobrevive con un precio del petróleo de $35. Arrancamos el año en 66 y estamos un poco por debajo de 35. Depende de la empresa, depende de los proyectos. Hay proyectos que son más costosos que otros, pero creo que debemos aguardar a ver cómo evolucionan en esta semana, en las próximas semanas, en los mercados, para poder identificar con mucha claridad cuál es el rango de precios en el que se va a terminar ubicando. Regreso con usted, doctor Mauricio Cárdenas, y recuerdo mucho que en el 2015, 2016, usted tuvo que soportar, cuando era ministro de Hacienda, una crisis similar.
¿Qué se hizo en ese momento para que la economía no entrara en recesión? Sí se desaceleró, pero no tuvimos una recesión económica. Eso es muy cierto. La tasa de cambio ayuda. Esto de que el dólar hoy haya subido hasta 3.800 pesos suena alto, pero eso ayuda en un momento dado a que se moderen las importaciones y ojalá a estimular algunas exportaciones de otros productos diferentes del petróleo. Pero también todo esto tiene una dimensión fiscal, porque recordemos que el gobierno recibe unos ingresos muy importantes de la industria petrolera. Entonces esos ingresos se van a afectar. Nosotros en nuestro momento lo que hicimos fue compensar un poco la caída de ingresos petroleros con ingresos de otras fuentes. Ahí es donde vino, por ejemplo, el tema del IVA, pero era necesario para que el gobierno pudiera mantener su inversión en infraestructura, su inversión social. Aquí estamos entrando en este escenario después de una reforma tributaria que lo que hizo fue bajar los ingresos no petroleros, porque recordemos que esta reforma que acaba de aprobar el Congreso es una reforma que baja los impuestos. Entonces, la situación fiscal, no hoy, porque esto no se refleja en las cifras fiscales hoy, sino más bien en el 2021, va a tener que enfrentar esta dificultad de menores ingresos petroleros y menores ingresos no petroleros. Entonces, ahí se plantea un escenario fiscal un poco incierto. Doctor Mejía, retomando un poco lo que dice el ministro Cárdenas, nos recuerda un episodio pues bastante doloroso para los consumidores colombianos, y fue que en ese momento, con la crisis petrolera del 2015-2016, el IVA pasó del 16 al 19%, es el IVA que estamos pagando en este momento. Una medida similar, estamos en un momento muy similar a ese, como para volver a tomar una decisión de esta magnitud, no necesariamente subiendo el IVA, pero de pronto sí llevando a esa tarifa del 19% a productos que no la tienen hoy en día. Pues mire, Víctor, como lo mencionaba ahora Mauricio, realmente el impacto fiscal no se va a materializar este año. Los ingresos petroleros tienen un año de rezago por cuanto Ecopetrol y las empresas petroleras pagan el impuesto de renta correspondiente a las actividades que hicieron este año en el 2021. Entonces, algo de espacio para entender primero cuál va a ser la magnitud de este choque y segundo, cuál va a ser la duración en el tiempo. El gobierno va a tener que hacer una evaluación plena una vez termine este choque, ojalá lo más pronto posible, para entender cuál es el espacio que necesita adicional desde el punto de vista fiscal. Desde Fedesarrollo hemos enfatizado el poco espacio que va a haber especialmente el próximo año. Estimamos que la reforma tributaria aprobada el año pasado reduce los ingresos tributarios en cerca de 0,8% del PIB a partir del próximo año. Así que va a ser un momento difícil porque el espacio fiscal es reducido y si este choque persiste en el tiempo, pues eso adiciona aún más a ese poco espacio fiscal. Quiero preguntarle, gracias doctor Mejía, quiero preguntarle al doctor Lloreda si esta crisis con el coronavirus y el bajonazo en los mercados puede desestimular la exploración en nuestro país. Esperemos que no sea así. Lo que nosotros apreciamos en los últimos meses son tres momentos. El primero, previo al coronavirus, en el que estábamos en un rango de precios en torno a $60 el barril. Luego, con el coronavirus, que pues, continúa en su propia evolución, donde el rango de precios está entre $50 y $60. Y ahora pues tenemos adicional un desacuerdo en el recorte de producción entre los países miembros de la OPEP y la Federación Rusa, que nos colocan en un rango de precios distinto, que es entre el 30 y el $50. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, pero repito, aspiramos a que los precios no continúen bajando y los precios tiendan a normalizarse, ojalá. Doctor Cárdenas, exministro de Hacienda, todo esto ocurrió, este sacudón bursátil internacional, cuando no conocíamos la decisión de hace unas horas de Italia de prácticamente declarar una cuarentena total. ¿Esto qué efecto adicional podría provocar sobre los mercados, sobre la economía, sobre todo esto? Frena más la economía mundial. Hay menos viajeros, hay menos conferencias, hay menos comercio internacional. Los contenedores, por ejemplo, en este momento están en los puertos en la China y no se pueden mover, entonces eso frena todos los negocios, frena todo ese comercio. Pero ¿qué están haciendo los países? Están tomando medidas de choque y en eso tiene que pensar el gobierno del presidente Duque, porque si no, coronavirus, bajo precio del petróleo, se nos va a volver en un factor
de menor crecimiento económico en Colombia, de mayor desempleo. Entonces hay que adoptar rápido un programa de choque. Hoy lo hizo Hong Kong y el gobierno debía haber hecho esto antes por razón del desempleo. Ahora con el coronavirus y el bajo precio del petróleo, pues le sobran las razones. Si algo que era importante se vuelve urgente. Ya no se puede aplazar más ese plan de choque. Por ejemplo, para ayudarle a las familias colombianas, especialmente de la clase media, a comprar vivienda con un subsidio a la tasa de interés. De manera que yo lo primero que haría es que el gobierno tenga un frente de acción en lo de salud pública para frenar el coronavirus, pero también un frente de acción en lo económico para un programa de choque que evite que estos efectos se traduzcan en más desempleo, en una situación económica menos favorable para las familias colombianas. Pues doctor Cárdenas, doctor Mejía, doctor Lloreda, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y seguiremos consultándolos. Y a pesar del nerviosismo en Colombia, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda expidieron un comunicado en el que dan un parte de tranquilidad. Veamos lo que dicen las autoridades económicas de nuestro país. Por $1 por encima de los 3.800 pesos, un barril de petróleo alrededor de los $30, una emergencia sanitaria a nivel mundial y el colapso de las principales bolsas financieras del mundo, las autoridades de economía en Colombia convocaron una reunión para saber cuál es la situación actual de la situación. Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y el superintendente financiero de Colombia, después de la reunión aseguraron mediante un comunicado que: primero, las bases de la economía colombiana se mantienen sólidas y permiten absorber los choques externos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera. Segundo, el sistema financiero cuenta con solvencia, liquidez y de gestión de riesgos con la capacidad de absorber choques importantes de riesgo de mercado, liquidez y crédito. Tercero, las condiciones globales se han deteriorado rápidamente y la tasa de cambio está respondiendo de forma previsible a estos cambios. Y finalmente, se mantendrá la vigilancia continua en las frentes de liquidez, volatilidad del mercado cambiario, las condiciones de liquidez interna y externa y las posibles implicaciones fiscales. Las autoridades hicieron un llamado a la calma y aseguraron que, de ser necesario, tomarán las medidas coordinadas para proteger la economía colombiana. Hacemos una pausa, pero al regreso, la SIC abre investigación en Colombia ante la escasez de tapabocas en las farmacias. Ya regresamos. Regresamos con más noticias. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación para establecer qué es lo que está pasando con la distribución de tapabocas en el país. En las droguerías y demás redes de venta no se encuentran estos elementos, lo que ha levantado sospechas de las autoridades y de la misma ciudadanía. Ante la llegada del coronavirus al país, las autoridades no solo están atentas a la contención del virus, sino a verificar por qué en varios puntos de la ciudad y del país no hay tapabocas ni antibacteriales. ¿Usted tiene tapabocas N95 o regular? No, señor, por el momento no tengo ese producto, están agotados en el momento. Sí, están bastante caros y muy escasos. No, está muy difícil, ya está escaso. Aquí la única droguería donde conglomerado viene porque es que realmente ya no encuentran. La falta de tapabocas en las calles hizo que la Superintendencia de Industria y Comercio iniciara una revisión a las plataformas de comercio y distribución para saber con certeza por qué escasean tanto y se verifica, de acuerdo a los pedidos, cuánto habrían recibido de los proveedores. Para la gente es necesario tenerlos en este momento. Es bueno por la cuestión del virus. Toca uno protegerse. Los tapabocas se deben utilizar para otras cosas, ya cuando uno tenga la enfermedad, para no contagiar a otra persona. El virus se puede transmitir por gotitas cuando está uno menos de 1 metro de distancia, pero tengan en cuenta que una de las formas más importantes para transmitir este virus es por contacto, es decir, a través de las manos. Pero no solamente faltan los tapabocas, también los antibacteriales. Ni antibacterial ni tapabocas, las dos cosas escasas. Pero no solo estos productos están escasos, sino que su valor se triplicó. La investigación se está realizando a través de la Delegatura de Protección al Consumidor y de encontrarse alguna irregularidad en las plataformas de comercio o distribución, será este el departamento que abrirá la investigación. Rodrigo Niño es un colombiano que se hizo popular en el mundo de los bienes raíces, desarrollando el modelo de financiamiento colectivo. Hoy su compañía enfrenta graves problemas financieros en Estados Unidos. Juan Fernández nos cuenta lo que hay detrás de esta situación. Juan, buenas noches. ¿Cuáles son los detalles del negocio de este hombre, Rodrigo Niño?
Pues Víctor, el negocio tiene que ver con una compañía llamada Prodigy Network que se hizo notoria hace algunos años en Colombia y después en Estados Unidos por promover el modelo que popularizó su fundador, el colombiano Rodrigo Niño. Ese modelo se llama crowdfunding, un financiamiento colectivo que en este caso permite invertir en bienes raíces con poco capital. Juan, pero ¿Niño se hizo exitoso con este modelo? Sí, bastante, y logró recaudar $690 millones de 6.500 inversionistas. Con ellos ha desarrollado 6 proyectos en Nueva York y promueve 2 nuevos en Chicago. También estuvo promoviendo la frustrada Torre B de Bacatá de Bogotá. Niño y su compañía pues están en problemas desde hace meses. Niño ha sido de todas formas un sobreviviente. Hace unos 8 años le diagnosticaron un cáncer muy fuerte. Él mismo se encargó de difundir un video en el que aseguró se fue a la selva peruana y tomando ayahuasca logró curarse. Ahora su compañía está en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, Juan, ¿cuáles son todos esos problemas? Víctor, son problemas financieros y acusaciones que han llegado a las cortes en Estados Unidos, el incumplimiento de obligaciones y dudas en cuanto al manejo de la compañía. Habría usado dinero de la empresa para sus gastos personales. El 60% de sus empleados, según The Real Deal, ha sido despedido. Con tanto dinero de por medio y en estos problemas financieros, Niño ha decidido dejar el cargo de presidente de la compañía ya hace algún tiempo y se sabe también que el cáncer que tenía le ha despertado de nuevo. Por eso está valorando propiedades en Nueva York para salir de ellas y así darle un valor a la compañía que debe andar sobre los $300 millones. Si el valor se mantiene, los inversores no perderían dinero. Si baja, pues amenazarán o empezarán a perderlo. Mientras tanto, las demandas siguen. Incluso habría rondado una de María Alejandra Rincón, la hija de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, porque la compañía de la que ella era su directora de operaciones le debe, dice, cientos de miles de dólares. Rincón ha dicho a quienes han seguido el caso, sobre todo a The Real Deal, que los problemas financieros de la compañía se deben a las distribuciones y gastos personales excesivos de Niño. Muy interesante esta explicación, Juan, pero ¿cuál entonces será el desenlace de todo esto? Pues Víctor, el desenlace es enfrentar las demandas y vender un proyecto tal vez de oficinas de trabajo colaborativo llamado The Assemblage en Nueva York. Y por lo pronto pues habrá que seguir las decisiones de Prodigy y de Rodrigo Niño y la posibilidad de que la compañía sea vendida o reorganizada. Juan Fernández, muchas gracias y lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Ganen poco o ganen mucho, es fundamental que los colombianos aprendan a manejar adecuadamente el dinero del hogar. Tener unas finanzas sanas es la base para vivir sin deudas y cumplir los sueños. Un experto nos cuenta cómo organizar el presupuesto familiar. Esa es la clave del día. Las recomendaciones son, primero, hacer un plan financiero muy claro. Este plan parte de sentarnos con toda tranquilidad a hablar con nuestra familia, con las personas con que administramos los presupuestos en la casa y hacer un diagnóstico de la situación actual. Por un lado, ¿qué tenemos? Por otro lado, ¿cuánto debemos? Tercero, ¿cuáles son nuestros ingresos mensuales? Y cuarto, ¿cuáles son nuestros gastos? A partir de este diagnóstico podemos encontrar que tenemos muchas deudas y que el dinero que nos llega rápidamente se nos va en estos pagos. O podemos también ver, y lo decía, analizarlo con toda la tranquilidad, que se nos está yendo mucho dinero en gastos diarios porque la plata la manejamos simplemente de bolsillo. Una vez hecho este diagnóstico, la segunda etapa consiste en trazar un plan de tal manera que tengamos metas claras para cumplir. Y estas metas pueden ser pequeñas, como por ejemplo, quiero tener dinero suficiente para a final de mes comprar un nuevo vestido o un par de zapatos. O metas mucho más grandes como reunir un dinero para pagar las deudas, para comprar una casa, para estudiar. Y el tercero y de los más importantes, tener la fuerza de voluntad, la disciplina para cumplir estos planes financieros. Es muy importante entonces para finalizar hablar de dinero con toda tranquilidad, con toda sinceridad, que el dinero no se nos vuelva un tabú y además siempre hacerlo en familia. De tal manera que todos los miembros de
nuestro grupo familiar se sientan involucrados y por lo tanto también comprometidos con estas decisiones financieras. Otra pausa muy corta y al regreso, las compañías de cruceros grandes víctimas de la expansión del coronavirus. Ya les contamos la causa. Seguimos en Signo Pesos. Grandes compañías de cruceros están teniendo pérdidas alarmantes en su valor por la crisis del turismo mundial iniciada con el coronavirus. Las compañías de crucero de Estados Unidos, Carnival Corp y Royal Caribbean, cayeron cerca de un 19% y 19,2% respectivamente en los últimos días. De esta forma, la desvalorización llega ya al 50% desde enero pasado. La industria de cruceros ha sido otra de las grandes afectadas por el COVID-19. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos planea imponer nuevas restricciones de viajes relacionadas a las líneas de cruceros, lo que podría agravar la situación. Y esta noticia es importante para todos los viajeros de Avianca. La compañía anunció que los clientes tienen ahora la opción de cambiar el itinerario sin cobro de penalidad en rutas desde y hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Igualmente, habilitó la opción de cambio de itinerario en la misma clase tarifaria y sin cobro de penalidad para los viajeros con boletos comprados o redimidos con millas hacia o desde China e Italia vía Avianca. Adicionalmente, informó que la aerolínea adelanta el cumplimiento de los protocolos de limpieza de los aviones exigidos por las autoridades. De esta manera, aseguran que están preparados para detectar cualquier posible alerta del coronavirus y actuar según los procedimientos establecidos antes, durante y después de cada vuelo. Y esta es la cifra del día en Signo Pesos, $32, y corresponde al nivel mínimo en el que el precio del petróleo Brent puede estar sin generar mayores impactos sobre la operación de Ecopetrol. Según las cuentas, 400.000 millones de pesos es el menor ingreso que recibe la nación por cada dólar que pierde el precio del petróleo en promedio durante todo el año. Y esos son los principales indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Y los dejo con este dato de cierre. Solo 4% de los servidores públicos elegidos por voto popular en Colombia han cumplido con el mandato legal de publicar su declaración de renta y conflicto de interés. La cifra fue revelada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.